4. Necrópolis. Aunque la distancia de Calgary a Athabasca apenas alcanzaba los 500 kilómetros, el viaje llevó al viajero a las fronteras de otro mundo. Al norte de allí, las autopistas eran escasas y los habitantes aún más. Las ricas llanuras verdes daban paso a los bosques, pantanos y desiertos. También marcaban los límites de la experiencia de Boone. Un breve trabajo de camionero cuando tenía 20 y pocos años le habían llevado tan lejos como Bonneville hacia el sureste, Barhead hacia el sudoeste y la propia Athabasca, pero el territorio que había más allá era desconocido, salvo por los nombres de un mapa, o mejor dicho, la ausencia de nombres. Había grandes extensiones de tierra ocupadas tan solo por algunos asentamientos agrícolas. Uno de ellos llevaba el nombre que había pronunciado Narcisse: Sheer Neck. Boone había encontrado en el mapa que contenía esa información junto con suficiente dinero suelto como para comprarse una botella de brandy en un hurto de 5 minutos a las afueras de Calgary. Había sacado 3 vehículos que había en un aparcamiento subterráneo y una vez provisto del mapa y dinero, había huido, tras cerciorarse de que las alarmas estuvieran desconectadas. La lluvia le lavó la cara y él se deshizo de su sangrienta camiseta, feliz de sentir su querida chaqueta cerca de la piel. Luego encontró un vehículo que le llevó hacia Edmonton y otro que le llevó a través de Athabasca hacia High Prairie. Era fácil. ¿Fácil? ¿Ir en busca de un lugar del que solo había oído rumores entre lunáticos? Quizá no tan fácil, pero era necesario, incluso inevitable. Desde el momento en el que el camión que había escogido para morir le había dejado a un lado, aquel viaje estaba determinado. Quizá desde hace mucho tiempo, solo que él tenía nunca visto la invitación. El sentido que él tenía de la justicia quizá lo hubiera convertido en un fatalista. Si Miden existía y quería cogerlo, entonces estaría viajando hacia un lugar donde finalmente hallaría cierta paz y autocomprensión. Si no era así, si solo existía como talismán para los aterrorizados y los perdidos, entonces aquello también sería justo. Y él iría al encuentro de la destrucción que le esperase, en busca de la nada, mejor que las pastillas, mejor que la vana búsqueda de Decker en pos de razones y argumentos. La indagación del doctor para sacar el monstruo del interior de Boone había fracasado. Estaba tan claro como el cielo que había allí arriba. Boone, el hombre, y Boone, el monstruo, no podían separarse. Eran uno solo. Viajaban por el mismo camino, en la misma mente y en el mismo cuerpo. Y fuera lo que fuese lo que hubiera al final de aquel camino, la muerte o la gloria, sería el destino de ambos. Al este del río Peace, había dicho Narcisse, cerca del poblado de Sheer Neck, al norte de Daiwa. Tuvo que dormir a la intemperie en High Prairie, hasta que a la mañana siguiente encontró un vehículo que le llevaría al río Peace. Lo conduciría una mujer que estaba cerca de los 60 años, orgullosa de la región que conocía desde su infancia y contenta de darle una rápida lección de geografía. No mencionó Midian, pero conocía Daiwa y Sheer Neck. El último era un pueblo de 5.000 almas que estaba al final de la autopista 67, hacia el este. Se hubiera ahorrado más de 3 kilómetros si no hubiera ido hasta High Prairie, le dijo. Si hubiera enfilado hacia el norte desde un poco antes. No importa, añadió ella. Conocía un sitio en el río Peace donde los granjeros se paraban a comer antes de dirigirse a sus hogares. Allí encontraría a alguien que le llevase hasta donde quería ir. ¿Conocía a alguien allí?, le preguntó. Él dijo que sí. Ya era casi oscuro, cuando el último de los conductores le llevó a 1 kilómetro o así a Daiwa. Él contempló el camión mientras tomaba un camino de grava bajo la azulada y creciente oscuridad, y luego echó a andar el corto camino hacia el pueblo. Una noche durmiendo a la intemperie y el viaje en vehículos de granja por caminos que había visto mejores días le habían afectado a su ya maltrecho sistema. Tardó 1 hora en perder de vista las afueras de Daiwa, y entre tanto la noche había caído completamente. El destino estaba una vez más en su parte. De no ser por la oscuridad, no hubiera visto las luces rutilando más adelante, no a modo de bienvenida, sino de amenaza. La policía había llegado allí antes que él. Calculó que había 3 o 4 coches. Era posible que estuvieran persiguiendo a cualquier otro, pero lo dudaba. Era mucho más probable que Narcisse, perdido para sí mismo, hubiera contado a las autoridades lo mismo que le había dicho a él. En ese caso se trataba de un comité de recepción. Probablemente ya le estaban buscando casa por casa, y si estaban allí, también estaría en Sheer Neck. Le esperaba.
Agradecido a la protección que procuraba la noche, salió del camino y se dirigió hacia un campo cegado donde podría echarse a descansar y pensar en su próximo movimiento. No era muy inteligente intentar ir a Dwyer. Era mejor que se encaminase a Miriam ahora, dejando de lado el hambre y el cansancio que le embragaban, y confundido entre las estrellas y su instinto, intentaría que le orientase. Se levantó oliendo a tierra y se dirigió hacia donde crecía que estaba el norte. Sabía muy bien que podía errar el camino en varios kilómetros yendo por aquellos caminos difíciles, o simplemente que la oscuridad le impidiese ver. No importaba, no tenía otra elección, y esta era una forma de consolarse. En su hurto de 5 minutos no había encontrado ningún reloj que llevase, así que ningún sentido que tenía del tiempo era una gran sensación de lenta progresión, de las constelaciones sobre su cabeza su única orientación. El aire era cada vez más frío, luego se hizo punzante, pero él mantuvo su dolorido paso, evitando los caminos siempre que podía, aunque hubiese sido mucho más fácil caminar por ellos que atravesar aquellos campos alargados y cegados. Esta precaución estaba bien fundada, como se vio después, cuando 2 vehículos de la policía seguidos de una limusina negra se deslizaron silenciosamente por una carretera que acababa de cruzar hacía un minuto. No tenía ninguna prueba en que fundar el sentimiento que le invadió cuando pasaron los coches, pero sintió con gran intensidad que el pasajero de la limusina era Decker, el buen doctor, todavía intentando comprender. Fuera, en ninguna parte, Miriam. Un momento antes, la noche que había ante él era oscuridad sin forma, y al momento siguiente había un enjambre de edificios en el horizonte, con sus paredes pintadas rutilando en un gris azulado bajo la luz de las estrellas. Boone se detuvo varios minutos y observó el lugar. No quedaba ninguna luz encendida tras las ventanas ni en los porches. Seguramente sería más tarde de medianoche, y los hombres y mujeres de la ciudad que tenían que trabajar a la mañana siguiente estarían en la cama. Pero ni una sola luz le pareció muy extraño. La pequeña Miriam podría haber sido olvidada por los geógrafos y por los que hacían los carteles de la carretera, pero ¿no había en ella nadie con insomnio? ¿O un niño que necesitase el consuelo de una luz encendida durante la noche? Probablemente ellos estaban allí, esperándole, Decker y el abogado, ocultos en las sombras hasta que él fuera lo bastante idiota como para precipitarse en la trampa. La solución más sencilla sería darse media vuelta y dejarles que continuaran con la vigilia, pero ya le quedaban muy pocas energías. Si huía ahora, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para volver? Decidió bordear los límites de la ciudad para tener conciencia del terreno en el que se movía. Si no observaba paciencia policial, entraría en la ciudad y aceptaría las consecuencias. No había andado tanto como para retirarse a la primera de cambio. Miriam no revelaba nada de sí mientras él avanzaba por el flanco sudoeste, excepto quizás una gran sensación de vacío. No solo no veía signos de vehículos policiales en las calles, ni ocultos entre las casas. No veía automóvil de ningún tipo, ningún camión ni vehículo agrícola. Comenzó a prepararse y a preguntarse si es que en aquella ciudad no sería una de esas comunidades religiosas sobre las que había leído alguna cosa, y en que las que estaban prohibidas la electricidad o las máquinas de combustión. Pero mientras trepaba por una pequeña colina, en cuya cima se alzaba Miriam, se le ocurrió una segunda explicación mucho más sencilla. No había nadie en Miriam. La idea le dejó paralizado. Echó un vistazo a las casas buscando alguna prueba de descomposición, pero no pudo ver nada. Los techos estaban intactos. Por lo que podía ver, no había ningún edificio al borde de la destrucción. Sin embargo, con la noche tan silenciosa, podía oír hasta las estrellas fugaces en su caída, pero de la ciudad no se oía nada. Si alguien hubiera suspirado en Miriam mientras dormía, se hubiera escuchado, pero solo había silencio. Miriam era una ciudad fantasma. Nunca en su vida había visto tal desolación. Se sentía como un perro que regresa al hogar y que no encuentra a su dueño, sin saber qué sucedería con su vida. Tardó varios minutos en salir de su inmovilidad para seguir recorriendo la ciudad. Sin embargo, después de recorrer unos 200 metros, tuvo aún una visión más misteriosa que la del vacío de Miriam. En el lado más alejado de la ciudad había un cementerio. Aquel ventajoso punto de mira le daba una visión muy clara de las necesidades de toda la región, ya que era mucho mayor de lo que hubiera necesitado. Una pequeña ciudad, tal como lo era Miriam. La mayor parte de los mausoleos eran de un tamaño impresionante, y visto desde lejos del despliegue de calles, árboles y tumbas le daban al cementerio la apariencia de una ciudad. Boone empezó a bajar por la colina hacia el cementerio.
Este camino le alejaba un poco de la ciudad. Después de que todo el dolor y el cansancio, junto con la excitación, habían mitigado, se volvieron negativos. Sabía que no faltaba mucho para que sus músculos le traicionasen y todo él se derrumbase. Quizá tras los muros del cementerio encontraría un nicho en el que ocultarse de sus perseguidores y dejar que sus huesos reposasen. Había dos formas de acceder al lugar: una pequeña puerta en un muro lateral y una doble puerta que daba a la ciudad. Eligió la primera. Estaba cerrada, pero sin candado. La empujó y suavemente entró. La impresión que había tenido desde la colina se le confirmó. El cementerio era una pequeña ciudad, con los mausoleos alzándose a un tamaño casi de edificio. Ahora que podía observarlos de cerca, quedó impresionado por su tamaño. ¿Qué tipo de familias acaudaladas habrían ocupado la ciudad como para poder pagarse tal esplendor? Las pequeñas comunidades de la llanura vivían de la tierra, pero raramente se hacían ricos con esta actividad, y si lo conseguían, gracias a oro o petróleo, no era desde luego un gran número de personas. Sin embargo, allí estaban, espléndidas tumbas, avenida tras avenida, construidas en todo tipo de estilos, desde el clásico al barroco, y marcadas, aunque no estaba seguro de que sus cansados sentidos no le estuvieran jugando una mala pasada, con leyendas de religiones no muy distintas. Estaba detrás de él, necesitaba dormir. Las tumbas llevaban allí más de un siglo. Al amanecer el enigma todavía seguiría allí. Encontró un lecho alejado de la vista entre dos tumbas y se echó en él. El dolor de la hierba primaveral era dulce. Había dormido en lechos mucho peores y seguiría durmiendo en ellos. 5. Un ser diferente. Le despertó el ruido de un animal. Sus gruñidos se abrían camino entre sus sueños flotantes y le llamaban hacia la tierra. Abrió los ojos y se sentó. No podía ver al perro, pero aún lo olía. ¿Estaba detrás de él? La proximidad de las tumbas hacía retumbar los ecos por todas partes. Muy despacio volvió la cabeza para mirar por encima de su hombro. La oscuridad era profunda, pero no podía ocultar a una bestia tan grande, aunque era imposible adivinar a qué especie pertenecía. De todas formas, no habría duda respecto a la amenaza que salía de su garganta. A juzgar por el tono de sus gruñidos, no le gustaba su inspección. Chico, dijo él suavemente. ¿Está bien? Empezó a levantarse y le crujieron los ligamentos. Sabía que si se quedaba en el suelo, el animal le llegaría fácilmente a la garganta. Los miembros se le habían entumecido de estar echados en el suelo frío. Se movía como un viejo. Quizá gracias a eso el animal no le atacaba, pues simplemente le miraba, y las lunas de los blancos de sus ojos era lo único que se observaba. Se ensanchaban mientras le veía cambiar a una posición erecta. Una vez de pie, se volvió para enfrentarse a la criatura que empezaba a moverse hacia él. Había algo en su modo de avanzar que le hizo pensar que estaba herido. Podía oír arrastrar uno de sus miembros tras de él. Llevaba la cabeza gacha y su paso era irregular. Tenía palabras de consuelo en los labios cuando un brazo le rodeó el cuello, ahogando palabras y su respiración. «Muévete y te saco las tripas». Con esta amenaza, un segundo brazo se deslizó por su cuerpo y los dedos le oprimieron el vientre con tal fuerza que no dudó de que el hombre cumpliría su amenaza con la mano desnuda. Boone respiró profundamente. Incluso este movimiento menor intensificó la tensión de la garra mortal en torno a su cuello y en el abdomen. Sintió la sangre corriendo por su vientre y bajo sus pantalones vaqueros. «¿Quién coño eres tú?», preguntó la voz. Boone mentía muy mal. Era más seguro decir la verdad. «Me llamo Boone. He venido buscando a Miriam». Se aflojaría un poco la presión que le oprimía el vientre cuando le oyeran nombrar su meta. «¿Por qué?», preguntó ahora una segunda voz. Boone no tardó más que un latido del corazón en darse cuenta que la voz venía de las sombras que había frente a él, donde estaba la bestia herida. Venía de la bestia. «Mi amigo te ha hecho una pregunta», le dijo la voz en el oído. «Contéstale». Boone, desorientado por el ataque, fijó su mirada de nuevo en lo que ocultaban las sombras y se encontró sin dar crédito a sus ojos. La cabeza de su interlocutor no era sólida. Parecía casi como si estuviera inhalando sus profundos rasgos, cuya sustancia se oscurecía y huía a través de sus cuencas, sus agujeros de la nariz y su boca de vuelta en sí mismo. Toda idea sobre el peligro que corría desapareció. Le invadió el júbilo. Narcís no había mentido. Allí estaba la verdad transformadora.
He venido a estar entre vosotros, dijo, contestando la pregunta milagrosa. He venido porque aquí es donde pertenezco. Una pregunta surgió de la suave risa que se oía tras de él. ¿Qué aspecto tiene, Peloquín? La cosa había absorbido su cabeza de animal. Tras de ella tenía rasgos humanos, colocado sobre un cuerpo más parecido al de los reptiles que al de un mamífero. El miembro que arrastraba tras de sí era su cola, una cola herida que se movía como la de una lagartija. Eso también era provisional, pues el estremecimiento de un nuevo cambio le recorrió su acentuada columna. Parece un natural, replicó Peloquín, aunque eso no quiere decir mucho. ¿Por qué no miraba por sí mismo a su atacante?, se preguntó Boone. Miró la mano que había en su vientre. Tenía 6 dedos y no terminaban en uñas, sino en garras, que ahora se enterraban en sus carnes. No me matéis, dijo. He tenido que recorrer mucho camino para llegar hasta aquí. ¿Has oído eso, Jackie?, dijo Peloquín saltando sobre el suelo con sus 4 piernas para situarse de frente a Boone. Sus ojos, ahora al mismo nivel que los de Boone, eran azul brillante. Su aliento era tan caliente como la ráfaga exhalada por un horno abierto. ¿Qué tipo de bestia eres tú, entonces?, quiso saber. La transformación no había terminado, ni mucho menos. El hombre que había atrás del monstruo era muy normal, cuarentón, delgado y de piel pálida. Deberíamos llevarle abajo, dijo Jackie. Lilithsworth querrá verlo. Probablemente, dijo Peloquín. Pero creo que perderé el tiempo. Es un natural, Jackie, lo huelo. He derramado sangre, murmuró Boone. He matado a 11 personas. Los ojos azules lo escudriñaron. No había sorna en ellos. No lo creo, dijo Peloquín. No somos nosotros quien tienen que decidirlo, interrumpió Jackie. Tú no puedes juzgarle. Tengo ojos en la cara, ¿no?, dijo Peloquín. Conozco a un hombre limpio en cuanto lo veo. Señaló a Boone con el dedo deforme. Tú no eres un engendro de la noche, dijo. Tú eres comida. Eso es lo que eres. Comida para las bestias. Mientras hablaba, la sorna desapareció de su expresión y fue reemplazada por el hambre. No podemos hacer eso, protestó la otra criatura. ¿Quién se va a enterar?, dijo Peloquín. ¿Quién lo sabrá nunca? Eso es infringir la ley. Peloquín parecía indiferente a esa cuestión. Enseñó los dientes, mientras un humo oscuro resumaba en las aberturas y se elevaba hacia su rostro. Boone sabía lo que vendría después. El hombre estaba exhalando lo que momentos antes había inhalado, su yo de lagarto. Las proporciones de su cabeza ya empezaban a alterarse sutilmente, como si su cráneo se estuviera desmantelando y reorganizando tras su caparazón de carne. «¡No podéis matarme!», exclamó. «Soy uno de vosotros». Hubo una negativa detrás del humo que había frente a él. Si era así, se había perdido a medio camino. No habría más discusión. Las bestias iban a intentar devorarle. Sintió un agudo dolor en el vientre y miró hacia abajo para ver cómo las garras de aquella mano le desgarraban la carne. La presión de la nuca se suavizó y la criatura que había tras de él dijo: «Vamos». No necesitaba que le convencieran. Antes de que Peloquín completase su reconstrucción, Boone escapó del brazo de Jackie y echó a correr. Su sentido de la orientación se había enajenado con la desesperación del momento, una desesperación alimentada por el rugido de furia de la bestia hambrienta y el ruido, casi instantáneo, o así le pareció, de su persecución. La necrópolis era un laberinto. Corrió a ciegas, girando de derecha a izquierda cuando veía una salida, pero no necesitaba mirar por encima del hombro para saber que su devorador estaba cerca. Oía su acusación en su mente mientras corría. No eres un engendro de la noche, eres comida. Comida para las bestias. Las palabras le pronunciaban una agonía más profunda que el dolor de sus piernas, de sus pulmones. Incluso allí, entre los monstruos de Midian, sentía que él no pertenecía. Y si no era de allí, ¿a dónde entonces? ¿A dónde corría? Como la presa corre siempre cuando tiene al hambriento en los talones, pero era una carrera que no podía ganar. Se detuvo. Se volvió. Peloquín estaba a 5 o 6 metros de él, todavía con su cuerpo humano, desnudo y vulnerable, pero con la cabeza enteramente animal, las fauces abiertas y llenas de dientes afilados como espinas. Él también dejó de correr, quizás esperando a que Boone sacara un arma. Cuando vio que no pasaba nada, alzó los brazos hacia su víctima.
Tras de él, Jackie apareció tambaleante y Boone pudo ver por primera vez al hombre. ¿O eran varios hombres? Había dos rostros en su abultada cabeza y los rasgos de ambas estaban totalmente distorsionados. Ojos desorbitados que parecían mirar a cualquier sitio menos hacia adelante. Bocas aplastadas en una sola hendidura. Narices partidas y sin huesos. Era el rostro de un feto sacado de un espectáculo de horror. Jackie intentó su última súplica, pero los brazos extendidos de Peloquín se estaban transformando en garras hasta los codos, y su delgadez daba paso a una fuerza formidable. Antes de que se fijaran sus músculos, fue hasta Boone, saltando para tirar a su víctima al suelo. Boone cayó antes que él. Era demasiado tarde para lamentar su pasividad. Sintió dos garfios desgarrándole la chaqueta para desnudar la tierna carne de su pecho. Peloquín levantó la cabeza y esbozó una mueca, una expresión para la que su boca no estaba hecha. Luego le mordió el pecho. Los dientes no eran muy largos, pero eran muchos y hacían menos daño de lo que Boone se había imaginado, hasta que Peloquín se echó hacia atrás, llevándose una bocanada de músculos junto con la piel y los pezones. El dolor sacó a Boone de su resignación. Empezó a agitarse bajo el peso de Peloquín, pero la bestia escupió el mordisco de sus fauces y volvió a por más, exhalando el olor de la sangre en su rostro y en el de la presa. Había un motivo para la exhalación. En su siguiente aliento aspiraría el corazón y los pulmones de Boone. Él gritó pidiendo socorro y lo consiguió. Antes de que llegase a la inspiración fatal, Jackie agarró a Peloquín y lo arrancó de su presa. Boone sintió aliviarse el peso de la criatura y a través de la nebulosa de su agonía vio al campeón luchando con Peloquín, con sus viles miembros entrelazados. No esperó para virotear al vencedor. Oprimiendo la palma de la mano contra su pecho herido, se levantó. No había salvación para él. Seguramente Peloquín no era el único habitante del lugar al que le gustaba la carne humana. Sentía que otros los echaban mientras se tambaleaba por la necrópolis, esperando a que vacilase y cayese para poder cogerle impunemente. Su sistema, traumatizado como estaba, aún no le falló. Había un vigor en sus músculos que no había sentido desde que no se había infligido daño a sí mismo. Una idea que ahora le repugnó como nunca. Incluso su herida, palpitándole bajo la mano, estaba llena de vida y lo celebraba. El dolor se había desvanecido y no había dado paso al agotamiento, sino a una sensibilidad que era casi erótica, que tentaba a Boone arrancarse el corazón del pecho. Sumido en aquellos absurdos, dejó que el instinto guiara sus pies y así llegó a la doble puerta. El picaporte pudo con sus sangrientas manos, así que trepó, escalando las puertas con una facilidad que le hizo reír. Estaba fuera, hacia Miriam, y no corría por temor a la persecución, sino por el placer de sentir sus miembros en movimiento y sus sentidos a toda velocidad. 6. Pies de barro. La ciudad estaba vacía, como él se había imaginado, aunque las casas parecían en buen estado a 1,5 kilómetros de distancia. Un examen de cerca le mostró que estaban mucho peor, que habían estado desocupadas a través del sempiterno ciclo de las estaciones. Aunque le invadía la sensación de bienestar, temió que la pérdida de sangre le transformara a medida que pasaba el tiempo. Necesitaba algo con que vendar su herida, aunque fuese de un modo rudimentario. Buscando un trozo de cortina o una pieza de lencería abandonada, abrió la puerta de una de las casas y se sumió en la oscuridad del interior. No se dio cuenta hasta que no estuvo dentro de cuán extrañamente se había encarecido sus vestidos. Sus ojos vieron rápidamente la habitación, descubriendo los lastimosos restos dejados por los ocupantes de otro tiempo, todo polvoriento por lo que los años de campos secos, sin cultivo, habían traído por las ventanas rotas y las puertas mal cerradas. Había ropa, un trozo de sábana húmeda y sucia, que hizo jirones tirando con los dientes y la mano derecha mientras que con la izquierda se sujetaba la herida. Estaba en ello cuando oyó el crujido de los listones de madera del porche. Dejó la tela colgando entre sus dientes. La puerta se abrió. En el umbral apareció la silueta de un hombre cuyo nombre conocía Boone, pero su rostro era toda oscuridad. Olió la colonia de Decker, oyó el latido del corazón de Decker, notó el sudor de Decker en el aire que había entre ellos. «Ah», dijo el doctor, «¿estás aquí?» Había fuerzas reunidas en la calle, bajo la luz de las estrellas. Con los oídos agudizados de un modo sobrenatural, Boone oyó el sonido de susurros nerviosos, del viento pasando a través de revueltos intestinos y de las ramas preparadas para derribar al lunático si intentaba esquivarles. «¿Cómo me has encontrado?», le dijo. «Narcís»,
¿No se llamaba así?, dijo Decker. Tu amigo del hospital. ¿Está muerto? Me temo que sí. Murió luchando. Decker dio un paso hacia el interior de la casa. ¿Estás herido?, le dijo. ¿Qué te has hecho? Algo persuadió a Boone a responder. ¿Acaso el misterio de Miriam era demasiado extraño como para ser creído? ¿O tal vez su naturaleza no era asunto de Decker? No. La segunda razón no era el compromiso de Decker para comprender lo monstruoso, no podía ser una fase dudada. ¿Quién mejor que él para compartir su revelación? Pero todavía dudaba. Dime, dijo Decker otra vez. ¿Cómo te has hecho esa herida? Más tarde, dijo Boone. No habrá más tarde, supongo que ya lo sabes. Sobreviviré, dijo Boone. Esto no es tan malo como parece. Al menos no me encuentro tan mal. No me refiero a la herida, me refiero a la policía. Te están esperando. Ya lo sé. Y no vas a salir pacíficamente, ¿verdad? Boone ya no estaba seguro. La voz de Decker le hacía pensar que estaba a salvo, y casi lo creía posible otra vez, si el doctor quería intentarlo. Pero Decker no pronunció ninguna palabra sobre estar a salvo, solo habló de muerte. Eres un asesino múltiple, Boone, desesperado, peligroso. Ha sido muy difícil persuadirles para que me dejaran acercarme a ti. Me alegro que fuese así. Yo también me alegro, repuso Decker. Quería tener la oportunidad de decirte adiós. ¿Por qué tiene que ser así? Tú sabes por qué. Boone no lo sabía, realmente no lo sabía. Lo que sabía con más certeza era que Peloquín había dicho la verdad. Tú no eres un engendro de la noche, había dicho. No lo era, era inocente. No he matado a nadie, murmuró. Lo sé, replicó Decker. Por eso no podía recordar ninguna de las habitaciones. Nunca estuve allí. Pero ahora las recuerdas, dijo Decker. Solo porque... Boone se detuvo y miró al hombre del traje color carbón. Porque tú me las mostraste. Enseñaste, corrió Decker. Boone siguió mirando, esperando una explicación que no fuese la que tenía en la cabeza. No podía ser Decker. Decker era la razón. Decker era la calma. Esta noche han muerto 2 niños en Westlock, dijo el doctor. Te culpan a ti. Nunca he estado en Westlock, protestó Boone. Pero yo sí, replicó Decker. Me he asegurado de que los hombres que hay allí vieran todas las fotos. Los asesinos de niños son lo peor. Sería mejor morirte que entregarte a ellos. Tú, dijo Boone. Tú lo hiciste. Sí. ¿Todos? Y más. ¿Por qué? Decker lo meditó un momento. Porque me gusta, dijo rotundamente. Seguía pareciendo tan sano, con su traje tan bien cortado. Incluso su rostro, que ahora Boone podía ver claramente, no revelaba ningún indicio del lunatismo que había detrás. ¿Quién hubiera adivinado que aquel hombre ensangrentado y aquel hombre impecable, el cual era el lunático y cual le ayudaba? Pero las apariencias engañan. Solo el monstruo, el hijo de Miriam, alteraba realmente su carne para exhibir su verdadero yo. El resto permanecía oculto tras su calma y tramaba la muerte de unos niños. Decker sacó una pistola del interior de su chaqueta. Me han armado, dijo, para el caso de que tú pierdas el control. Su mano temblaba, pero a aquella distancia difícilmente podía errar. En unos instantes todo habría terminado. La bala volaría y él moriría, dejando tantos misterios sin resolver. La herida, Miriam, Decker, tantas interrogantes que nunca tendría respuesta para él. Aquel era el único momento que quedaba. Arrojando hacia Decker la tela que aún sostenía, se colocó tras él. Decker disparó, y el disparo llenó las habitaciones con su sonido y su luz. Cuando la tela cayó al suelo, Boone estaba ya en la puerta. Cuando estaba a 1,5 metros de ella, se vio otro fogonazo, y un instante después, el sonido. Y con el sonido, una explosión a espaldas de Boone le arrojó hacia adelante, a través de la puerta y hacia el porche. El grito de Decker fue tras él. ¡Está armado! Boone oyó cómo las sombras se preparaban para derribarle. Levantó los brazos en señal de rendirse y abrió la boca para reclamar su inocencia.
Los hombres que se apiñaban tras sus coches solo vieron sus manos ensangrentadas. Culpable. Dispararon. Boone oyó las balas acercándose. 2 de la izquierda, 3 de la derecha y una enfrente, dirigidas a su corazón. Tuvo tiempo de asombrarse de lo lentas y musicales que eran. Se mantuvo de pie durante unos segundos. Luego alguien volvió a disparar, y dedos nerviosos liberaron una segunda ráfaga. 2 de aquellos disparos erraron, el resto dio en el blanco. Abdomen, rodilla, 2 en el pecho, 1 en la sien. Esta vez cayó. Cuando chocó, el suelo sintió la herida que Peloquín le había abierto a convulsionarse como un segundo corazón, y su presencia le reconfortó curiosamente en aquellos momentos en el que se consumía. En algún lugar cercano oyó la voz de Decker y sus pasos aproximándose mientras salía de la sala para examinar el cuerpo. «Se ha muerto el bastardo», dijo alguien. «Está muerto», dijo Decker. «No, no lo estoy», pensó Boone. Luego no volvió a pensar.